Así que hoy vamos a explorar el penúltimo capítulo del libro de Hechos y como preámbulo no me voy a capítulo 27 de Hechos. Así que deje su dedito y vámonos a Romanos 15. Romanos 15, versículo 22. Deje su dedito en Hechos 27. Vamos a Romanos 15, versículo 22. Lo leo en la nueva versión de las Américas, si no creo que se está proyectando. Versículo 22. Por esta razón muchas veces he visto impedido ir a ustedes. Es decir, Pablo le está hablando a la iglesia en Roma. Pero ahora no han quedado más lugares para mí en estas regiones. Es decir, Pablo está diciendo, ya no tengo lugar más de predicar. Ya he predicado todos los lugares donde me he propuesto. Dice, puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir con ustedes, cuando vaya a España, y de ahí sacamos el hecho de que Pablo quería ir a España, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Es decir, Pablo quería irse a Roma para irse después a España. Esa era la meta, el deseo de Pablo. Pero, versículo 25, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Y si usted recuerda, esto lo vimos en 2 Corintios, donde Pablo está hablando de la recolecta para los hermanos de Jerusalén. Entonces, Pablo escribió la carta a los romanos desde Corinto. Habiendo concluido su tercer viaje misionero, eso lo vemos en Hechos 19, y aquí vamos conectando todo, Pablo menciona su deseo de ir a España. Para ello debía pasar por la iglesia de Roma para que la iglesia de Roma le ayudara en su viaje. Sin embargo, antes de ir a Roma, a la iglesia de Roma, debía ir a Jerusalén para entregar el dinero recogido para los hermanos en Jerusalén. Al llegar a Jerusalén comienza toda la historia del arresto de Pablo narrado en Hechos 21. Entonces, estando Pablo en Corinto, escribe la carta a los romanos y les dice, quiero ir con ustedes, pero primero tengo que ir a Jerusalén. Y ahí viene toda la narración que tenemos de Hechos 21, donde Pablo va a Jerusalén y le arrestan y va de juicio en juicio. El deseo de Pablo era de ir a nuevos territorios. Ya no había territorios donde Pablo hablara. Todos los territorios que Pablo había dicho que iba a estar, ya lo hizo. Así que el evangelio había llegado directamente o indirectamente por su boca. Si era directamente, él había plantado iglesias. Si era indirectamente, él había enviado a otras personas como Tito, Timoteo y otras personas. Y ahora quería llegar más lejos. Él dijo, ya cumplí todo lo que había previsto, entonces ahora quiero irme más lejos. Quiero irme a España y de España quiero irme más lejos. Pero primero tengo que pasar por Jerusalén entregando el dinero. Después de eso voy a Roma y después de Roma voy a España y después de España me voy más lejos. Esa era la idea de Pablo. Sin embargo, los planes de Pablo se iban a cambiar completamente, porque Cristo le había indicado que iría a Roma solo para, no solo como visita, sino que iba a dar testimonio de Jesucristo. Eso lo vimos en Hechos 23. Entonces Pablo quería ir a Roma y después a España, y el Señor les dije, no, vas a ir a Roma, sí, pero no como visita, sino para dar testimonio de mí. Entonces, si la voluntad de Pablo era llegar a Roma, ¿por qué Cristo permitió que permaneciera 2 años en la cárcel? Primero empezó como una idea de Pablo ir a Roma y después a España. Y después Jesús le dijo, no, vas a Roma a dar testimonio. Ahora, si la idea de Pablo y de Jesucristo era que Pablo llegara a Roma, ¿por qué Cristo permitió que permaneciera 2 años en la cárcel? Si lo trasladáramos a una situación nuestra real, nos podríamos preguntar, si el deseo de Dios era que llegue a tal situación o aprenda tal cosa,
¿Por qué tengo que pasar por esto? Una vez más les pregunto, si la voluntad de Dios es que Pablo llegue a Roma, ¿por qué permite que ocurra eh, los 2 años en la cárcel? El capítulo 27 nos habla de un naufragio, donde Pablo sufre este naufragio con sus compañeros mientras se dirigía a Roma. Y ahora viene otra vez la pregunta. Si Jesucristo, si Dios quiere que Pablo llegue a Roma, ¿por qué le hace primero pasar por cárcel por 2 años y segundo que pase por un naufragio? ¿No hubiera sido, hermanos, más fácil que Pablo llegara directamente a Roma y ya? La frase, hermanos, todo está bajo la voluntad de Dios, que es muy común en los cristianos, es cierta, pero no proporciona una respuesta completa si no entendemos el panorama completo. Es decir, hermanos, si usted está pasando por un momento difícil y viene otro hermanito con muy buena intención y le dice, miren, la voluntad de Dios es perfecta. En esa situación no está dando una respuesta completa. Es cierto lo que está diciendo, pero no está dando una respuesta completa. Sé que nada está fuera de la voluntad de Dios, pero ¿por qué Pablo no fue directamente a Roma sin pasar 2 años por la cárcel y sufrir un naufragio? ¿Por qué? ¿Por qué tantos obstáculos? Además, los 2 años que pasó Pablo en la cárcel no sirvieron de nada porque las personas que escucharon a Pablo no se convirtieron. Ni el gobernador, ni los gobernadores, ni el rey se convirtieron. Entonces, ¿por qué Pablo tenía que pasar 2 años en la cárcel si al final ellos no se convirtieron? Son muchas preguntas, hermanos. Y la respuesta del por qué Pablo permaneció 2 años en la cárcel y otras preguntas que les he planteado, la voy a responder al final de la predicación. Sin embargo, en medio de la predicación voy a dar ciertos detalles para que usted tenga en mente. Hoy vamos a explorar el capítulo 27 del libro de los Hechos y a medida que vamos profundizando en el texto, vamos a descubrir 7 reflexiones claves para nuestra vida. Y estas reflexiones tienen implicaciones prácticas para nuestra vida. Así que la respuesta al final de la predicación y en medio de la predicación vamos a ver 7 reflexiones para nuestra vida. Así que vamos a empezar subrayando una frase que usted tiene que tener, pero así, bien subrayado, al punto que ya ni se ve. Bien subrayado. Y es como comienza el capítulo 27 del libro de los Hechos. Dice, cuando se decidió que deberíamos embarcarnos. Esa es la frase que usted tendría que subrayar. Hay otras versiones que dice cuando se dio el tiempo. Pero esa es la frase que usted tiene que subrayar. ¿Por qué? Porque viene una pregunta importante. ¿Quién decidió cuándo Pablo debería embarcarse? ¿Cuándo y dónde debería embarcarse? ¿Quién decide esto? Varias veces los gobernadores y el rey dijeron que si fuera por ellos, Pablo fuera liberado. Así que Dios es quien está dirigiendo todos los tiempos y los sucesos. Cuando dice, versículo 1, cuando se decidió que deberíamos embarcarnos, no está hablando de los gobernadores ni el rey, está hablando de Dios. Dios es el que decide los tiempos y los sucesos. Dios está diciendo que ya es tiempo de que Pablo salga de Cesarea. Y tengan en cuenta esos detalles. Ten en cuenta esto porque después va a ser más interesante. Ahora, no quiero tomar más tiempo de lo necesario leyendo cada detalle de los eventos que Lucas nos presenta. Así que permítame mencionarlos brevemente todo el capítulo 27 y me voy a detener en ciertos versículos porque son importantes que ustedes lo leamos, ¿no?, juntos. Así que voy a tratar de resumir todo el capítulo 27 dándole estos detalles y me voy a detener en ciertos versículos. Así que pongamos atención porque esto es importante. Capítulo 27. Pablo y otros prisioneros fueron puestos bajo la custodia del oficial romano Julio. Se embarcaron en un barco acompañados por Aristarco. Llegaron a Sidón, donde Julio permitió a Pablo visitar amigos
y que ellos provieran todo lo que necesitaba Pablo. Partieron entonces y enfrentaron fuertes vientos, navegando hacia el norte de Chipre. Pasaron por la costa de Sicilia y Panfilia, desembarcando en Mira y Licia. Y allí se embarcaron en un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia. Ahí es donde queda Julio. Julio no va con los prisioneros ni Pablo, sino que se queda ahí y les envía con otro centurión. Así que navegaron despacio con dificultad llegando a Ginido. Con viento en contra, navegaron cerca de Creta, frente al cabo de Salmón, y finalmente llegaron a buenos puertos, que en ese momento no eran tan buenos. Pablo advirtió, hermanos, sobre el peligro de continuar el viaje, pero el oficial siguió el consejo del capitán y dueño del barco. Eso lo tenemos en el versículo 9 y 11. Y son los versículos que quiero leer con ustedes. Entonces, están teniendo problemas en navegar. Hay mucho viento. Y Pablo les dice que es peligroso seguir. Versículo 9. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado. Este es un dato importante porque Lucas está diciendo que la fiesta de la expiación había pasado, es decir, el otoño se acercaba, es decir, el invierno se acercaba. Y navegar en invierno era muy peligroso. Entonces ya había pasado el ayuno, o sea, el tiempo de la fiesta de la expiación. Versículo 10, diciéndonos, Pablo los estaba diciéndonos, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Versículo 11, pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco. Ellos dijeron, no, este Pablo, ¿qué vas a ver? Él solo hace tiendas, predica por acá de un Cristo que está muerto. ¿Qué vas a ver? Y el capitán y el piloto dijeron, no, vamos nomás, sí, vamos nomás. Que por lo que decía Pablo, versículo 12, como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí. Es decir, no solo fue el piloto y el capitán, sino también la mayoría dijo, vamos nomás, sí podemos, sí llegamos. ¿Dónde me quedé? Para ver si era posible arribar a Fenicia, un puerto de Creta que mira hacia el noroeste y suroeste, y pasar el invierno allí. Esa era la idea de todos, bueno, por lo menos la mayoría. Continúo resumiendo el viaje, ¿no? Decidieron seguir hasta Fenicia para pasar el invierno. El invierno ya había llegado. El viento suave del sur los animó a pasar, pero pronto el viento huracanado empezó a complicarles el viaje. Los marineros se dejaron llevar por la tormenta. Dijeron, pues aquí no podemos hacer nada, mejor que nos lleve el barco. Ataron las cuerdas alrededor del casco para hacerlo más fuerte por si acaso la tormenta se iba poniendo más feroz. Bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad y se dejaron llevar por el viento. Al día siguiente la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Va a ser un peligro para también el cargamento. Y empezaron a botar la carga para aligerar el barco. Al tercer día arrojaron parte del equipo del barco. La tempestad duró muchos días ocultando el sol y las estrellas hasta que se perdieron totalmente las esperanzas de salvarse. Ahora, permítame seguir leyendo el versículo 21 al 25. Dice, cuando había pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, debían haberme hecho caso, como la mamá cuando te dije, y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Un pequeño corte ahí. Se dice que estas palabras hablan de que Pablo iba a evangelizar a todos los que estaban dentro del barco.
Por eso dice Dios, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Versículo 25. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me ha dicho. Pero tenemos que encallar en alguna isla. Continúo con el resumen. A la 14ª noche a la deriva, los marineros sentían que se acercaba la tierra. Y a la medianoche echaron una sonda y hallaron que era 36 metros. Más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron que era 27 metros. Entonces, ellos dijeron, se está acercando tierra. Temiendo chocar, porque no veían nada, todo estaba oscuro. Temiendo chocar, echaron 4 anclas por la popa y esperaron el amanecer. Los marineros intentaron escapar bajando el bote salvavidas bajo el pretexto de echar anclas desde la proa. Esos son los marineros, ¿no? Pero Pablo advirtió al centurión y a los soldados que si los marineros no permanecían en la nave, no podrían salvarse. Los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y dejaron que se pierda. Ahora, note algo interesante. No hay bote salvavidas. Sí, hay una tormenta, el barco se está destruyendo y Pablo dice, muchachos, corten las amarras del bote salvavidas. Así que no hay bote salvavidas. Primero lo subieron al barco para asegurarlo, pero ahora dejaron que se pierda el bote salvavidas. Es decir, ya no hay algo a que aferrarse como un bote salvavidas. Solo está el barco, nada más. El barco que se va a perder. Continúo leyendo el versículo 33. Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo, hace ya 14 días, o sea, es una tempestad bastante fuerte, hace 14 días que velando continuamente están en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Habiendo dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias. ¿Les parece conocido esto? Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave, arrojaron el trigo al mar. Ahora, note algo que hay aquí. No tienen botes salvavidas y ahora ya no tienen trigo. O sea, el trigo, no estando procesado, aún sigue siendo un alimento. En momentos de dificultad siguen siendo un alimento. Entonces, ya no tienen botes salvavidas y ahora botan el trigo. Versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía la playa, y decidieron lanzar la nave hacia ella, si les era posible. Cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timoneles. Izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Voy a continuar, pero hermanos, noten los detalles que está haciendo Lucas. Si tú no has navegado y no te has perdido en el mar, estos detalles pasan desapercibidos, pero hay mucho detalle que está dando Lucas y no me voy a detener en eso, pero ténganlo en mente. Versículo 41. Pero chocando contra el escollo donde se encontraban 2 corrientes, encallaron la nave, la proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. Versículo 42. El plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Es decir, ya llegaron a tierra, ya habían tierra, entonces pensaron que los prisioneros se iban a fugar. Y ustedes saben, los romanos, si no cumplían su trabajo, ellos mismos les perdían la vida. Entonces ellos decidieron matar a los presos para que ninguno de ellos se escapara y así ellos permanecieran vivos.
Los soldados, ¿no? Versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó a los que pudieran nadar que se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra. Es decir, no me importa si se escapan, vayan muchachos. Versículo 44. Y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegamos a salvo a tierra. Y esa es la historia del naufragio. El barco se destruyó, pero todos llegaron a salvo a la costa. Y esto nos muestra, hermanos, la providencia y el cuidado de Dios. Sin embargo, también revela algo importante. No habrían naufragado si hubieran escuchado a Pablo. Ahora, permítame conectar todo esto. ¿Era el momento para que Pablo dejara Cesarea? Sí, porque había llegado el tiempo. Pero no era el momento en que Pablo llegara a Roma. Pablo quería ir a Roma, sin embargo, sabía que no era el mejor momento para zarpar. Y Pablo en Creta le dice, es mejor que nos quedemos en Creta, pasemos el invierno y después lleguemos a Roma. Entonces, era el momento de salir de Cesarea, pero no era el momento de llegar a Roma. No fue una coincidencia, hermanos, que Pablo saliera de Cesarea cuando se acercaba el otoño. Pero eso no significa que debería llegar a Roma inmediatamente. Cristo le dijo que iría a Roma, pero también estableció el momento adecuado para que llegara a Roma. Es decir, el Señor, nuestro Señor, establece el cuándo, el cómo y el tiempo. Y esto, hermanos, me lleva a darles 3 reflexiones generales sobre el texto. Primero, aunque conozcas la voluntad de Dios, debes confiar en los tiempos que Él ha determinado. Digamos que haces 2 semanas de ayuno y oración. No solo vas a bajar de peso, sino que vas a encontrarte con el Señor. Y encuentras la voluntad de Dios. Y sabes exactamente hacia dónde Dios te está enviando. Ahora, aunque conozcas la voluntad de Dios, también tienes que confiar en el tiempo. Segunda reflexión. Habrá quienes intenten ir en contra de la voluntad de Dios, incluso cuando todo indique que no deberían hacerlo. Si ustedes se acuerdan, la mayoría dijo, sí, sí podemos. Sí, se acerca el invierno, sí podemos. Y ahí estaba el piloto y el capitán. Sí podemos. Entonces, hermanos, la naturaleza humana tiende a resistirse a estar bajo la voluntad de Dios. En su estado natural, el ser humano, la humanidad, busca estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces dijeron, sí, sí podemos. ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? Más de 2 semanas en el mar, casi muriendo. Así que es natural. Usted va a encontrar que es natural que el ser humano quiera ir en contra de la voluntad de Dios. Es su naturaleza, es su estado natural, lo lleva a estar fuera de la voluntad de Dios. Tercero, aunque Pablo no estaba de acuerdo con navegar, sufrió las consecuencias de las decisiones de los otros. Pablo les dijo, no vayamos muchachos, esto está peligroso. Aún así, todos dijeron, sí, sí podemos. Y Pablo sufre las consecuencias de las decisiones de otros. Tus decisiones afectan a los demás. ¿Qué puede pasar, no? Es mi vida, ¿no? Como dicen los adolescentes, o como decíamos nosotros como adolescentes, es mi vida, ¿no? Total. ¿Qué puede pasar, no? Es mi vida, yo decido cómo ir. Bueno, tus decisiones afectan a los demás. Piénselo en esta relación con las 2 últimas lecciones que acabo de mencionar. Las ideologías del mundo a menudo expresan un rechazo a estar bajo la voluntad de Dios. Aunque las señales te indiquen que estás equivocado, su condición de separación con Dios te impulsa a estar fuera de Dios, a rechazar a Dios. Te pueden decir, no, miren lo que dice biología, miren lo que dice la ciencia, miren lo que dice esto. Y aún así dicen, no, es mi vida, ¿no? Entonces, todas las ideologías del mundo siempre van a rechazar
a Dios. Es su estado de separación de Dios, que lo hacen rechazar a Dios. Por otro lado, las decisiones de algunos de ir en contra de la voluntad de Dios tienen un impacto en quien los rodea. No es que es tu vida, no es que yo decido esto, no. Tus decisiones impactan a los que están a tu alrededor. Pero el mundo dice, no, es mi vida, yo elijo vivirla de esta manera. Total, ¿qué puede pasar? ¿No? Si Dios es amor, pues capaz allá al final me perdone, ¿no? La idea aquí es vivir, disfrutar, ¿no? Es gozar esta vida, ¿no? Pero no, tus decisiones afectan la vida de los demás. Viéndolo de una manera general, ahora vamos a ir a verlo de una manera muy particular. Quédense con esta premisa. Hay circunstancias donde la esperanza parece haberse perdido. Eso lo vamos a experimentar en nuestra vida varias veces. Hay circunstancias donde la esperanza parece haberse perdido. Entonces, habiendo zarpado en medio de una tormenta, nos cuenta Lucas esto. Ahora vamos viendo versículo por versículo. No todo, pero partes. Versículo 18. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecían por muchos días, y la tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda la esperanza de salvarnos. Y le está diciendo esto Lucas, ¿sí? Repito, hay circunstancias, hermanos, donde la esperanza parece que se perdió. Aún así, Dios no deja de estar bajo el control de todo. Dios tiene el control de todo. Versículo 21. Cuando había pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y les dijo: amigos, deberían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. No quiero forzar, hermanos, el texto, ni hacer una analogía directa a cómo está el mundo, ni las dificultades que nosotros tenemos. Sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma. Dios está bajo el control de todo. Y es algo que nosotros deberíamos tener bien claro. Dios está bajo el control de todo, incluso cuando las circunstancias parecen muy desesperadas. Y esto me lleva a la cuarta reflexión. En los momentos de crisis es donde el carácter de Cristo en nosotros debe prevalecer. Hermanos, donde los temerosos y los débiles tropiezan, los fuertes en el Señor permanecen firmes y sostienen a esos débiles. Lo leo de nuevo, versículo 21. Cuando había pasado muchos días sin comer y todos habían perdido la esperanza, dice Lucas, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: amigos, deberían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo el barco. Dos cosas está haciendo Pablo. Primero, confronta el error. Tenían que haberme hecho caso. Y esto me van a escuchar muchas parejas, ¿no? Pero le dije, pero les advertí y siguen con las mismas cosas. Pablo dice: debían haberme hecho caso. Él está confrontando el error. El error, hermanos, debe ser confrontado. No puede ser ignorado, debe ser abordado. No puede decir, bueno, sé que les dije, pero no les voy a decir eso porque por si acaso se sientan mal, ¿no? No, tiene que ser abordado. Ustedes tenían que haberme hecho caso, dice Pablo. Y confrontar el error es parte del carácter del cristiano. Todo cristiano confronta el error. ¿Sí? No lo ignora, confronta el error. Tenías que haber hecho esto. Y eso es lo que hace Pablo. Segundo, lo que está haciendo Pablo es exhortar a tener buen ánimo. Después de confrontar el error, es importante exhortar a tener buen ánimo, si no lo dejas destruido, ¿no? Y eso es peor. Esto no minimiza el error, sino que anima a fortalecernos a nosotros.
Tampoco es darles falsas esperanzas de vas a estar bien, no, vas a tener consecuencias. Pero es animarles, ahorita estás mal, pero eso no significa que todo el tiempo vas a estar mal. No es darle falsas esperanzas, sino Pablo está afirmando algo que provenía de la misma voluntad de Dios. Dios dijo, nadie va a morir. Eso es lo que está diciendo Pablo, nadie va a morir. Confronta el error y después les exhorta a tener buen ánimo. Es lo que está diciendo Pablo. Y eso nos lleva a la quinta reflexión. Los que pertenecen a Dios confiarán en Él, incluso cuando toda esperanza parece perdida. Los débiles dicen, no, aquí ya se dañó toda la cosa. Mejor salgo corriendo, hago esto o aquello. No, los que pertenecen a Dios confían en Dios. Versículo 21, no, 23. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, pero ahora, es decir, vas a llegar, pero ahora no. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en alguna isla. Como dice Lucas, todos perdieron la esperanza, así que aquellos que están alineados con la voluntad de Dios van a reflejar el carácter y identidad de Dios, que es firmeza. Miren, estamos mal, pero el Señor ha dicho esto. Así que estas personas van a tener que hablar, van a tener que guiar, van a tener que amonestar a quienes han perdido la esperanza. Estuve escuchando algunos comentarios sobre esto y hablaba sobre el rol que nosotros tenemos como líderes, tanto en la iglesia como en la casa, en el hogar. Y decía, los padres son los que deberían reflejar el carácter de Dios. Es decir, tienen que confrontar el error, pero también exhortar. Son los primeros que tienen que hablar, guiar y amonestar a quienes han perdido la esperanza, porque son los llamados a guiar. Ellos son los capitanes, los pilotos del barco, ellos son los primeros. No puede ser que en medio de una tormenta, en un momento difícil, sean los padres los primeros que dijeron, aquí se acabó todo, ¿no? Cada quien se va a algún lugar, yo me voy con mi mamá, tú te vas con mi suegra, los hijos se van con los abuelos, y aquí no ha pasado nada. No, los primeros que tienen que hablar, guiar y amonestar son los padres, los que están llamados a liderar. Aquellos que están alineados con la voluntad de Dios van a permanecer firmes, aunque todo alrededor parezca sin esperanza. Son los primeros en estar parados y firmes. Esto está sucediendo, se está destruyendo el mundo alrededor de mí, pero yo permanezco firme porque el Señor me ha dicho esto. Escuche esto, hermanos. No podrás calmar la tormenta que destruye todo a tu alrededor, pero sí deberías permanecer de pie. Porque es lo que el Señor nos manda, a permanecer firmes. Para aquellos que se han sometido voluntariamente a la perfecta voluntad de Dios, la promesa es: no vas a estar solo. Si tú te sometiste a la promesa de Dios, la promesa es: no vas a estar solo. Todo a tu alrededor puede destruirse, pero la promesa sigue en pie. No vas a estar solo. Versículo 24. Diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ahora bien, hermanos, cuando no hay tormenta, es muy fácil decir: confiamos en Dios. Yo confío en Dios. Cuando no hay tormenta. Pero en medio de la tormenta es donde realmente demostramos si confiamos en Dios, cuando todo está perdido. Lo conversaba la semana pasada con algunas personas sobre las enfermedades. Y el tema del cristiano es, nosotros hablamos mucho de allá, al cielo, de estar con el Señor. De, ay, qué bonito va a ser la nueva Jerusalén, ¿no? Calles de oro, mar de cristal. Y cantamos, y ay, qué bonito. Pero cuando viene la enfermedad, ay, sí, Señor, sánanos. Sánanos, Señor. Pero es una contradicción.
La idea no sería mejor, Señor, ya llévanos. ¿No? Porque si hablamos tanto de ir allá, de estar con el Señor, de vernos con el Señor, la idea sería, Señor, ya llévanos. Entonces los que están alineados con la voluntad de Dios van a permanecer firmes en fe y esperanza. Y no se van a meter en contradicciones. ¿Quieres saber si realmente crees y confías en Dios? Bueno, entra en la tormenta y deja que revele tu corazón. ¿Quieres conocer la misericordia de Dios? Entra en la tormenta. Tanto que hablamos de la misericordia de Dios, ok, entra en la tormenta. Y ahí vas a poder experimentar la verdadera misericordia de Dios. Fuera de la tormenta, no habiendo tormenta, es muy fácil decir confío en Dios. Yo conozco la misericordia de Dios porque ha hecho esto, ha hecho aquello. Bueno, eso es fuera de la tormenta. ¿Quieres conocer en quién confías? ¿Quieres conocer la misericordia de Dios? Entra en la tormenta. Cuando todo a tu alrededor parece perdido, ok, ahí vamos a saber quién realmente somos. Los que pertenecen a Dios y confían en Él, incluso cuando todo parece perdido, siguen permaneciendo de pie. Y el llamado es para los que dirigen la nave, los padres de familia, los líderes de la iglesia. Ahora, observe esto. El mensaje del ángel a Pablo le permitió asumir el liderazgo, amonestar y exhortar a los de la tripulación. Piensa en esto. El mensaje de Pablo en esta circunstancia, en medio de una tormenta, hizo que Pablo tuviera la confianza, la paz de seguir liderando. Conocer la voluntad de Dios, escuchar su voz, leer su palabra, hace que tengas la libertad de la confianza de seguir liderando. Es decir, aunque el mundo a mi alrededor se desmorone, continúo confiando en Dios. Y eso hace que yo tenga la confianza de seguir liderando. Cuando yo me desmorono con el mundo, no tengo la confianza, no tengo la paz para seguir liderando. Y ahí vienen un montón de problemas. La promesa de que incluso las vidas de los compañeros de Pablo serían preservadas hizo que él tuviera la libertad de cumplir su misión. Es decir, sé que todo está alrededor, la nave se está girando así, está todo feo, pero el Señor dijo, vas a prevalecer y todos los que están a tu alrededor. Entonces Pablo dice, entonces como el Señor dijo, entonces yo sigo liderando, sigo compartiendo el Evangelio. Todo alrededor está perdido, pero yo sigo liderando y compartiendo el Evangelio. Sexta reflexión. La tormenta es un buen filtro. Versículo 29. A propósito, no creo que todos deberíamos pasar por fuertes tormentas, pero algunos sí que se merecen unas cuantas, ¿no? Versículo 29. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar, bajo pretexto de que se podían echar las anclas desde la proa. Pregunta para ustedes, a ver si me contestan. ¿Quién eran los que deberían manejar la nave? Los marineros. ¿Quiénes querían escapar de la nave? Los marineros. Aquí dice versículo 30, como los marineros trataban de escapar, ¿quién debería manejar la nave? Los marineros. ¿Quién querían escaparse? Los marineros. Hermanos, la tormenta actúa como un filtro eficaz para revelar quiénes realmente somos y cómo nos preocupa nuestra propia vida. Una vida que no se ha entregado voluntariamente a la voluntad de Dios pondrá sus propios intereses por encima de todos. Y esto es un pequeño guiño para los padres de adolescentes y jóvenes. Cuando tu adolescente y joven piense solo en sí, el trabajo no es tanto con la carne, ya es un tema espiritual, porque está revelando egoísmo, está revelando idolatría a sí mismo, está revelando ir en contra de la misma voluntad de Dios. Entonces el trabajo ya no es tanto de forzar, ya es tanto de arrodillarse delante del Señor, porque es una pelea
de otras fuerzas, ¿no? En la tormenta uno ve realmente quiénes somos y si nos preocupamos por nuestra propia vida y no de los demás. Si ya te digo que tus propias decisiones van a afectar a los demás y aún así tú eliges hacer esto, el problema es un poquito más grave. Permítame preguntarles esto también. ¿Qué es lo que realmente te importa? Um, a menudo, hermanos, las personas se engañan a sí mismas enumerando una cosa, una lista de cosas que para ellos son importantes. No es que me importa mi familia, mi matrimonio, mi esposa, mi esposo, me importan mis hijos, me importa tal cosa, me importa mi trabajo, y empiezan a enumerar un montón de cosas que para ellos son importantes en su idea, ¿sí? En su mente son importantes. Sin embargo, en medio de la tormenta, cuando es necesario que un hombre o una mujer que cree en Dios tome el liderazgo, entonces aparecen estos, el deseo de querer estar bien. No, yo quiero estar bien. No me importan los demás, ni mis hijos, ni mi esposa, ni mi esposo, ni los que están alrededor. No me importa. Yo quiero estar bien. Entonces, eso revela quién realmente te importa. Y también aparece el impulso de querer sentirse bien con lo que uno hace. No me importa si mis padres me dicen que esto está mal. No, yo quiero sentirme bien. Y ahí viene el tema del egoísmo. Y ahí viene el tema de quién realmente te importa. Estos sentimientos surgen y revelan la verdadera prioridad que hay en el corazón. Cuando enfrentas la decisión de entre obedecer el mandato de Dios y quedarte en el barco, porque el Señor dice, quédate en el barco. Yo te he dicho que te quedes en el barco. O buscar tu propia tranquilidad, tú debes recordar que la tormenta actúa como un filtro eficaz. Cuando sales corriendo, cuando evitas tomar algunas decisiones, cuando omites algunos errores, sales corriendo. Pero el Señor te dice, quédate en el barco, quédate, confía en mí, tú tienes un trabajo de liderar, quédate ahí, afróntalo. Hermanos, la tormenta es un buen filtro para determinar tus intereses. La tormenta es un buen filtro para los padres, para los matrimonios, para los hijos, para los hermanos, para los familiares. La tormenta revela lo que hay en tu corazón. Y al final del relato se nos dice esto, versículo 42. El plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara al lado. Y ahí revelas cuál era tu deseo, ¿no? El permanecer yo, el vivir yo. 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra. Hermanos, la tormenta revela nuestras prioridades. Séptima reflexión. La tormenta revela a los hombres y mujeres de Dios. Es muy fácil decir, yo soy de Dios, yo pertenezco a Dios, a quien sirvo, ¿no? Cuando no hay tormenta. En la tormenta, ahí se refleja quién es. Versículo 31. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Puede que no te guste lo que te voy a decir en este momento, pero si eliges actuar en contra de la voluntad de Dios, no estás siendo un verdadero hombre o mujer de Dios. Los hombres y mujeres de Dios llamados a liderar, ya sea en la familia o en la iglesia, se esfuerzan por perseverar la vida de los que están a su alrededor, el bienestar de los que están a su alrededor y cumplir la voluntad de Dios. Versículo 31, Pablo le dijo al centurión y los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Los hombres, hermanos, y las mujeres de Dios advierten sobre el peligro a los que están a su alrededor. Vas a perder tu vida. Si vas por ahí, vas a perder tu vida. Es lo que hizo Pablo. Si se baja, vas a perder tu vida. Si eliges ir en contra de la voluntad de Dios, tu vida está en peligro. Ahora, es tu decisión, pero tu vida está en peligro. Tal vez no lo entiendas. Tal vez tu propia naturaleza caída te diga que vas a estar mejor, que Dios es un Dios bueno y perdonador. Pero el hombre y la mujer de Dios advierte del peligro de perder la vida.
Versículo 33, cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortando a todos a tomar alimento, diciendo, hace ya 14 días que velando continuamente están en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está asegurándose de que todos van a estar bien, tanto física como mentalmente. Pablo está compartiendo su seguridad en el Señor mientras brinda apoyo a los demás. Él está muy confiado, hermanos, porque sabe y confía en la voluntad de Dios. La verdadera seguridad en Dios se transmite simplemente, no se transmite simplemente recitando algunos textos bíblicos. Es que el Señor dice esto y ta, 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 ta. La verdadera seguridad en Dios va mucho más allá. Es viviendo de acuerdo a su fe. Esa es la verdadera seguridad de Dios. Cuando todo está perdido, ahí se ve quién está seguro en Dios. Ahí se ve. Versículo 35. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Y ahí es cuando arrojan el trigo que podía ser alimento. Pablo les dijo, nadie va a morir, tranquilos. Y ellos dijeron, sí, es verdad. Y arrojaron el trigo que posiblemente también les hubiera servido como alimento. Parece una locura, hermanos, echar algo que puede ser un alimento, pero quien lidera bajo la dirección de Dios sabe que a veces es necesario cortar ciertas cosas, incluso si parece una locura. Para finalizar el relato, antes de llegar a tierra firme, todavía vemos que Dios está bajo el control, pues pone en el corazón del centurión que nadie iba a morir y hace que todos vivieran. Hace que todos los soldados no mataran a los criminales, a los encarcelados, a los prisioneros, para prevalecer la vida de Pablo. No sabemos, hermanos, si el centurión se convirtió al cristianismo, pero sí sabemos algo. Dios está bajo el control de todo. Y eso lo puso en el corazón. Para ir terminando, hermanos, el sermón, quiero dar las respuestas a las preguntas que planteamos al inicio. ¿Por qué Pablo no fue directamente a Roma sin pasar 2 años en la cárcel y sufrir un naufragio? ¿No era más fácil ir directamente? ¿No era más fácil eso? Normalmente pensaríamos que la respuesta tiene que ver con el hombre. Y aquí viene ciertas cuestiones que nosotros deberíamos plantearnos. Podríamos decir, es que Dios quería probar tu fe. No. Estoy pasando por este momento difícil porque Dios quiere probar la fe. Si conocemos a Pablo, tendríamos que preguntarnos, ¿realmente Dios quería probar la fe de Pablo? ¿Tendría que probar la fe de Pablo? O podríamos decir, es que Dios quiere enseñarte algo. Hermanos, si alguien viene con eso de, es que Dios te quiere enseñar algo. Hay un propósito de Dios sobre esto. Olvidemos, nos estamos olvidando, hermanos, que Dios ya nos dio su escritura. Entonces, ¿qué más nos puede enseñar? Y otra cosa, ¿tenía algo que enseñarle Dios a Pablo? ¿Algo más tenía que aprender Pablo? Entonces, ¿por qué decimos es que Dios te quiere enseñar algo? O, esto me gusta más, es que hay algo mejor que Dios tiene preparado para ti. Hay una luz después de la tormenta. O hay calma después de la tormenta. El sol sale después de la tormenta, ¿no? Entonces ahorita estás mal, pero el Señor tiene algo preparado para ti. Recordemos algo, hermanos. Después de la tormenta, Pablo tenía que ir a Roma a morir. Entonces, si nosotros decimos, es que hay algo mejor para ti después de la tormenta, Pablo tenía que ir a morir. La razón por la que Pablo no fue directamente a Roma, sino que pasó 2 años en prisión y sufrió un naufragio, es porque Dios quiere que entendamos que Él está por encima de toda circunstancia. Esto no se centra en Pablo. No había nada que enseñarle más a Pablo. El Señor nos quiere mostrar que Él está encima de toda circunstancia. Las dificultades
no detienen la voluntad de Dios. El tiempo no limita la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios permitió que Pablo enfrentara 2 años de prisión y un naufragio si su voluntad era llegar a Roma? Tengo 3 respuestas para esto, aunque ya les comenté la general. Primero, demostrar la soberanía de Dios en medio de las adversidades. Si quitamos el aspecto humano de estos momentos, nos quedaríamos que Dios quiere demostrar su soberanía. Es Dios quien tiene que ser adorado, no el ser humano. Las prisiones, el naufragio, no estaban fuera del control de Dios. Demostraron que Dios está bajo control. Y eso lo vemos en Hechos 27, del 23 al 24. Otra vez, ¿por qué Dios quería que Pablo pasara por 2 años de cárcel y un naufragio? Segundo, fortalecer el testimonio de Pablo para quien lo escuchaban. Ahora, déjeme explicar esto que es importante. No es que Pablo necesitaba ser fortalecido. No es así. El testimonio de Pablo era el que tenía que estar fortalecido. Planteémoslo de esta manera. Si usted está pasando por un momento de tormenta y permanece fiel, su testimonio es sumamente poderoso. Pero si está en una tormenta y se debilita y se deja llevar por las olas y se perdió, eso no es un buen testimonio. Entonces, lo que estaba haciendo Dios es fortalecer el testimonio de Pablo para que Pablo hablara a los demás, como lo tenemos en el versículo 35 al 36. Y tercero, aclarar y confirmar el propósito de Dios. Dios va a estar utilizando estas circunstancias para aclarar y confirmar su propósito en la vida de Pablo. A través de la prisión, a través del naufragio, se evidenció el propósito de Dios para que Pablo no solo llegara a Roma, sino que también todos los que estaban a su alrededor entendieran que el propósito de Dios era ese. Como lo habla el versículo 44. Que dice, y así sucedió que todos llegamos salvos a tierra. Hermanos, en medio de la tormenta, el corazón, la fe, la maldad y la inmadurez del hombre van a ser revelados. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo, inmutable y fiel. Tú te puedes escapar o tratar de escapar, tú te puedes dejar llevar por las olas, Dios sigue siendo el mismo, inmutable y fiel. Cuando alguien te dice, es que Dios te quiere enseñar algo, no. La palabra es clara, Dios sigue siendo inmutable y fiel. Es Dios, no el ser humano. La tormenta revela nuestra maldad. Dios sigue siendo inmutable y fiel. Ya sea que nos sometamos a la voluntad de Dios o no, Él sigue siendo el mismo. Dios es quien debe ser exaltado porque Él es el justo, Él es el inmutable, Él nunca falla. Él. Las tormentas nos enseñan que sin importar las circunstancias que nosotros estemos pasando, todos necesitamos desesperadamente sujetarnos de Dios. Él es el fiel, no nosotros. Y aún si permanecemos fieles a Él, Él sigue siendo fiel, no nosotros. Porque permanecemos fieles a Él porque confiamos en su voluntad. No por nuestras fuerzas, sino porque Él es fiel. Él es el que tiene que ser exaltado. Quiero concluir, hermanos, con una reflexión para quienes, a pesar de las advertencias que estoy dando, eligen seguir su propia vida, eligen seguir su propia voluntad en lugar de la de Dios. Hermanos, a ustedes que todavía están ahí luchando, independientemente de tu decisión, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir en tu vida. Ahora, alguien puede pensar, ¡ay, qué bonito! Voy a ser santo, independientemente de... No. Hay personas que se van a perder y eso también demuestra la voluntad de Dios. Hay personas malvadas que demuestran ir en contra de la voluntad de Dios y ellos se van a perder y eso demuestra la voluntad de Dios, que hay una maldad y hay algo bueno, hay santidad y está el mundo. Independientemente, todos nosotros cumpliremos la voluntad de Dios
¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que Él sea exaltado, no nosotros. Así que es mejor alinearse a la voluntad de Dios. De esa manera, no solo vamos a experimentar la tormenta de una manera diferente, con ojos diferentes, sino que también vamos a ver a Dios, quien está por encima de cualquier tormenta. Es mejor alinearse a la voluntad de Dios. Dios es quien salva. No fue el barco. Ay, qué hermoso barco que sobrevivió. No. No fue el trigo. No fueron los marineros. Ni siquiera fue Pablo. Fue Dios. Así que sujétate de Dios. Cuando el barco se rompe, sujétate de la inmutable soberanía de Dios. Cuando todo está a tu alrededor perdido, sujétate de la inmutable soberanía de Dios.